Hola querida familia de Santiago Utopía y bienvenidos a esta nuestra clase magistral interactiva. Aquí nuestro hermano Kenneth Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Un saludo para todos, un servidor aquí Santiago, perdona, cuando se ponga oscura es que nos movemos porque estamos en la Florida y hace mucho sol y bueno, ya ven el set. Estamos en Desquite, que también es tu casa. ¿Verdad que no? Sí, es mi casa. Vivo aquí y es que es un sitio en que vive unos monjes y en vez de estar en un monasterio con una cantidad de gente, solo se vive uno o dos solos y tengo el permiso de vivir solo y eso es porque estoy aquí. Gracias. Pues bienvenidos todos ustedes a Desquite, la casa y también el lugar de espiritualidad del que tanto le hemos hablado en nuestros espacios. Y bueno, ya vamos a comenzar deseándoles como siempre que estén con nosotros, que se suscriban al canal de YouTube, que nos den muchos likes, que compartan todos nuestros contenidos y vamos a entrar en materia con esta clase magistral interactiva sobre los fundamentos de la fe ortodoxa. Es nuestro entendimiento de que van a estar viendo este video siempre que quieran, porque el video va a quedar publicado en el grupo privado de Facebook y también un video privado van a tener acceso todos ustedes que participen en esta promoción a través de YouTube. Son los dos espacios donde tenemos conciencia de que ustedes nos van a estar viendo. Y nada, pues aquí vamos a comenzar. Hemos dividido en 7 puntos la exposición. El primero de ellos va a ser Israel, el segundo va a ser la ley y los profetas, el tercero va a ser Jesús, el cuarto va a ser la iglesia, los obispos y los concilios, el quinto va a ser el sacerdocio, el sexto va a ser la liturgia y por último y séptimo, la vida cristiana. Estos digamos serían los 7 puntos de esta clase magistral interactiva sobre los fundamentos de la tradición ortodoxa. Así es que si te parece bien, querido Kenneth, pues vamos a comenzar ya con el primer punto que sería Israel. Bueno, otra cosa, sí, son los fundamentos de la Iglesia Ortodoxa, pero son los fundamentos de la cristianidad. Y vamos a distinguir entre nosotros y otras creencias cristianas cuando hablamos de los puntos, pero los bases son iguales. Y uno tiene que entenderlo porque cuando se ve las desviaciones, especialmente entre los protestantes, se puede hacer las preguntas por qué han tomado ese camino en vez de seguir el camino apostólico. Pero si hablamos de Israel, y siempre tenemos que hablar de Israel porque la iglesia es la nueva Israel. Hay escrituras antiguas, las más antiguas escrituras sagradas del mundo se llaman las Vedas, son de los hindús. Y si uno lee esas Vedas, se puede ver que hay un monoteísmo allí. Ahora en la práctica normal no lo es. Pero si lees las Vedas, lo que estaban diciendo los sabios de ese tiempo, hay un monoteísmo allí. Y lo digo porque el monoteísmo no es un concepto filosófico. Creo que no había ateos en el mundo hasta los tiempos modernos. Todos sabían que había un Dios, aunque aún los filósofos griegos trataron de relacionar ese pensamiento, esa creencia, y sí, por razonamiento, si hay Dios, solo tiene que ser uno, y el único. Pero el problema es que eso no te lleva a nada. Entonces, el monoteísmo es algo relevado, es relevado en la creación, por ejemplo. Es decir, perdona que te interrumpa, sí. Lo que nos estás queriendo decir es que el monoteísmo, el creer en
en un Dios único, Sí, es algo revelado, es algo a lo cual no se accede a través de un pensamiento filosófico, no, a través de la mente, sino que es algo que recibimos directamente de Dios, de Jesús. es eso, sí, directamente a Dios. Y sabemos, aunque es un concepto filosófico, pero no tanto porque se puede razonar a esto, si hay un Dios y vemos a Dios, porque ninguno de nosotros hemos creado este entorno en que vivimos. Es algo que todos lo sabían antes, aunque lo llamamos paganos. Eran paganos, pero era gente religiosos. Sabía que había un Dios. Se equivocaron pensando en un animal o un acto en los elementos de la tierra o lo sea, pero sabía que había un Dios y sabían que Dios tiene que estar fuera del espacio y del tiempo porque Él creó el espacio y el tiempo y no hay existencia aparte de Dios. Nosotros existimos porque Dios nos sostiene. Sí, creo que es eso que tenemos que ver. Y también lo que sabemos y que lo entendieron mejor los judíos, los israelitas, es que Dios no requiere intermediarios en su creación. Lo que Él ha decidido ocurre. No necesita que mandar a fulano para hacer esto y fulana para hacer la otra. Es Él, su palabra lo ha dicho, existe. Y eso es muy importante también porque en los tiempos antiguos, cuando hablamos de los ídolos y todo eso, empezaron así porque la gente pensaron que eran intermediarios de Dios, que funcionaban de esa manera. Y la revelación a los judíos es que no necesito intermediarios. Soy yo, siempre yo, y siempre voy a ser yo. Es algo de que hablamos. Entonces, hay dos cosas que vemos de las escrituras y de nuestra experiencia. Primero, Dios es trascendente, transciende la creación, pero al mismo tiempo es inmanente, es con nosotros. Durante el Éxodo, está escrito varias veces en ese libro, soy yo que te acompaño en este viaje. Soy yo quien te he salvado. No es un ángel, no es otro, no hay nada, otro poder, soy yo. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús estaba saneando a los enfermos en los sábados, es para decir, mira, Dios está aquí, siempre está trabajando, siempre tiene en mente lo bien para nosotros. Eso es una revelación. Sí, es como el Dios que es, se usa mucho en la iglesia romana, el Dios todopoderoso, que todo lo puede hacer, que su palabra es su voluntad. Sí. Y ahí no hay intermediarios, no usa nadie. Dios dice, voy a hacer esto, lo hace y es su voluntad y así queda. Ese mismo poder lo conocemos porque Él ha querido también relacionarse con el mundo. Sí. Lo hace, pero se relaciona con Él. Crea al hombre y se relaciona con Él. Es eso, se crea al hombre y eso es importante porque cuando hablamos de esa parábola, está en Génesis, los primeros capítulos de Génesis, es obvio que Dios creó al hombre. Bueno, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué la creación? No es algo que tenía que hacer, era de su propio amor y voluntad hacer la creación. Entonces Él creó al hombre, le puso encima de la creación. Somos de una manera su mayordomo en la creación.
Eso es porque Él nos dio la potestad de hacer lo que era necesario con los animales, las plantas, el mar, lo que sea. Pero ese es el amor de Dios que lo hizo. Y la revelación de Dios empieza en el primer versículo de Génesis. Cuando empezó a crear, eso quiere decir que no existía nada antes de eso. No había algo material o algo. No hay un segundo centro de poder. No había nada. Nos creó de la nada. ¿Y qué funcionó? Mira, dijo la palabra. Y eso ocurrió. Sopló el Espíritu sobre la creación para decirnos que es la Trinidad, las tres personas o hipostasis de Dios que hizo todo. Esa es la primera revelación de que Dios es triunfo. Si no se manifiesta, se sabe que hay un Dios y es único, pero cuando manifiesta, sabemos que es triunfo. Una monada que es único, pero como hablando en palabras y términos humanos, en esa monada hay tres hipostasis, hay tres maneras de que se expresa la esencia de Dios. Y es la misma esencia, comparten los tres, y cualquier acción de Dios es una acción de los tres. Es eso. Y en esa acción creadora, el hombre ocupa, lo acabas de decir, el hombre ocupa un lugar prominente por encima de todas las demás criaturas. Usabas hace un domingo atrás o 2 domingos atrás, usabas la palabra alquiler, como que Dios le daba en alquiler el jardín de la creación para que el hombre fuera el administrador. Y quiero recalcar que esta misión que Dios le concede al hombre es al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones, sí. Lo cual no, como que dentro de nuestra fe, dentro de nuestra tradición cristiana y ortodoxa, no hace falta, digamos, un feminismo, no hace falta una militancia, no hace falta una teoría o ideología de género, como quiera que se llame, para defender a la mujer o tratarla de ser igual al hombre, porque eso no es necesario, no existe dentro de nuestra fe, dentro de nuestra tradición, porque Dios creó al hombre y creó a la mujer y al hombre en igualdad de condiciones para cuidar el jardín. No, de eso tiene razón. Y si vemos la historia de la iglesia, hay prominencia de mujeres en toda la iglesia. No está en el sacerdocio, pero eso no quiere decir que no tiene importancia. La mujer más importante es la Virgen María, por Dios. Sin ella no tenemos la encarnación de Jesús. Y para todos nosotros es un modelo de vivir. Pero mira, cuando nos creó Dios, y cuando Dios creó, por ejemplo, los hombres, los humanos, lo que estoy diciendo, nos creó con alma y cuerpo al mismo tiempo. Eso es algo que los rabinos habían hablado por milenios. Cuando se crea el cuerpo, se mete el alma. Y vemos eso también en Génesis. Y lo que nos distingue de los otros seres vivientes, como los animales, es que a nosotros Dios sopló en cada uno de nosotros su espíritu. En los animales, sí hay un espíritu, pero él es como se lo había puesto encima de ellos. A nosotros
hemos recibido directo el Espíritu. Entonces somos seres espirituales. Eso es lo que olvidamos. No somos carne y sangre, no solo eso. Tenemos un alma, somos gente espiritual, somos seres espirituales. Y recibiendo ese espíritu que nos mueve y conmueve y lo que sea, tenemos que concluir que la vida es sagrada. Desde la concepción hasta la muerte, la vida es sagrada y nadie puede quitar la vida. Solo Dios, es una decisión de Dios. Y por ejemplo, como vamos a hablar más de Israel, solo había 3 cosas para que ellos podían hacer un castigo capital, que es quitar la vida. Y es para apostasía, los que se apartaron de Dios. Y la manera de tratar con eso inicialmente es echarlos de la comunidad. ¿Acaso es un tipo de muerte? Puede ser que no van a prosperar fuera de la comunidad, pero también es un reconocimiento de que a Dios se ha muerto. Pero solo Dios puede hacer eso. Y le da esa potestad a la comunidad. La segunda cosa es idolatría, que es decir, hay otro Dios, pero no hay otro Dios. Y con eso es blasfemia, que es peor. Tiene que apartarse de la comunidad, en exilio, lo que sea. La tercera cosa es la adultería, porque la familia es la iglesia pequeña. Es eso. Somos nosotros los novios de Cristo o del Señor. Entonces, cometer adultería es traicionar a esa relación con Dios. Ahora, los judíos también dijeron que si no lo vemos en el acto, no vamos a imponer una pena de muerte, que quiere decir que era muy raro que lo hicieran. Y si vas al 8º capítulo del Evangelio de San Juan, en un pericope sobre una señora que lo encontraron en adultería y la trajeron a Jesús a preguntar, bueno, ¿qué debemos hacer con esta señora? Él sabía que era una trampa. Ahora, no tenía que ser Dios para saber que era una trampa. Porque si la coges en el acto, la pregunta es, ¿dónde está el hombre? Pero solo trajeron la mujer. Es eso. Eso para atrapar a Jesús. Jesús no les contestó. Lo que hizo es bajar a la tierra y empezó a escribir. Ahora hay mucha gente que han especulado de que estaba escribiendo el Señor. La gente que habían traído a la mujer eran los escribanos y los fariseos. Gente que conocían muy bien la ley y las escrituras. Y sabían muy bien que cuando él bajó a escribir así, era una referencia al libro de Jeremías, el profeta. Y lo que estaba haciendo él es borrándolo del libro de la vida. Eso es porque salieron uno a uno, sin acusar al Señor además. ¿Y cómo termina? Jesús le pregunta, ¿hay alguien aquí para acusarte? Y él dijo que no. Y él dijo, bueno, que vaya, pero no pecas jamás. ¿Qué quiere decir? Que él sabía que ella había cometido ese delito. Pero como él ha venido a perdonar, a llamar a los pecadores,
Él no va a someterle a una ejecución o exilio, lo que sea. Le dijo, te perdono, pero no lo hagas otra vez. Eso es importante, que Dios nos ha venido a perdonarnos, a reconciliarnos con Él, porque nosotros no podemos reconciliarnos con Él, pero Él sí, porque nos ama y no nos ha dejado solos. Eso es algo muy importante. Muy buena reflexión, Kenneth. Muchas gracias por hablarnos de este texto de Jesús, sí, con el encuentro con esta mujer, con la pecadora, en el cual pues ya nos has introducido también en el segundo punto, que es sobre la ley y los profetas. Resumiendo el primer punto, lo que podemos decir es que este Dios creador, poderoso, que nos ha dado, ha compartido su espíritu con nosotros, que nos ha creado a su imagen y semejanza en igualdad de condiciones, sí, al hombre y la mujer, quiere entablar una relación personal, directa con el hombre, con el ser humano. Por eso después puede venir el Señor. Bueno, si viene el Señor, sí, siempre estaba concebido que tuviéramos como Salvador a Jesús. Viene el Señor y viene, como tú decías, a perdonar nuestros pecados, a profundizar esa relación y que esa relación se convierta en una reconciliación con Dios. Y cómo antes de que llegue Jesús, cómo se va preparando el camino a través de la ley y los profetas. Te referiste en breve hace un rato a cómo era la ley entre los judíos, cómo la persona era expulsada de la comunidad, cuando era que podía ser castigada de muerte. Entonces esto nos dice que las dos instituciones, ya cuando viene Jesús es judío, recordémoslo siempre, Jesús pertenece al pueblo judío, al pueblo hebreo. Cuando viene Jesús, las dos instituciones, además del templo como lugar físico, el lugar del sacrificio, pero las dos instituciones que mantienen viva la revelación, la pedagogía salvadora de Dios, la economía de la salvación, estas dos instituciones son la ley y los profetas. Y ese es nuestro segundo punto. Bueno, la ley y los profetas. ¿Qué encontramos ahí en estas dos instituciones antes de la llegada de Jesús? ¿Qué es lo que encontramos en la ley y los profetas? Bueno, mira, Dios nos creó para participar con Él. Fuimos nosotros que decidimos, usando la figura de Adán, que queríamos ser Dios sin Dios. Y con eso estamos apartados de Dios. Y es en el amor de Dios que somos mortales. Porque eso quiere decir, bueno, de una manera estoy hablando como un humano a otro humano. ¿Quieres experienciar lo que es ser Dios? Diferenciar entre el bueno y el malo, porque el malo es la deficiencia del bueno, del bien. Bueno, a ti. Pero tú mismo. A ti mismo, punto. Pero voy a ponerlo un curso limitado, porque nunca lo vas a alcanzar, pero le vas a dar cuenta con tu experiencia y cuando envejeces que eso no es posible, que tienes que volver a Dios. Es el amor de Dios. Cuando hablamos de la pedagogía de Dios, esa palabra griega tiene dos maneras de entender. Uno es que nos instruye, que es lo que estamos pensando, pero la otra es que hay un castigo. El castigo es para la gente que no aprende. Entonces sí es pedagogía, porque te estoy enseñando el camino, pero si no cumples el camino, si no lo entiendes, si no lo intentas, te va a salir mal, y eso es un castigo. Algo así que es lo que se dice mucho en inglés, que tus decisiones tienen consecuencias. No es que Dios te quiera castigar, pero si yo te enseño y tú no aprendes, en ese no aprendizaje va implícito el castigo. Si con la enseñanza viene el castigo, que no es que yo te quiera castigar, dice Dios, sino es que hay consecuencias de ser tan testarudo que no abres tu cabeza y tu corazón a mí, a Dios. Es eso, y esa es la cosa más sencilla. Mira, cuando Adán pecó, se escondió y Dios lo buscó. Mira, Dios nos busca siempre. Somos
Somos esa moneda perdida. Dios nos busca. ¿Y qué dice Abraham? Bueno, sabía que empieza con sus disculpas. Pero mira, lo podía hacer porque sabía lo que era la cosa correcta para hacer y no lo hizo. Entonces eso quiere decir que la ley está grabada en nuestro corazón. Eso porque cuando hablamos de Abraham o Isaac o Jacobo o José, antes de la ley, podían tomar decisiones correctas porque estaba grabada la ley en su corazón. Ahora más tarde, la ley fue dada por Moisés, tras Moisés. Ahora, ¿qué había pasado? Abraham había una promesa que debía tener su tierra en Canaán, en Palestina ahora, y que sus descendientes serían innumerables. Y Abraham lo siguió. ¿Y qué pasó? No recibió tierra, no tenía un descendiente que iba a heredar hasta que tenía 100 años, pero siempre confiaba en Dios. Y cuando Dios dijo, bueno, tienes que sacrificar a su hijo, y mira, la Biblia prohíbe taxativamente el sacrificio de los niños. Abraham dejó a su lado su moralidad y se sometió a Dios. Eso es el punto, es que nosotros tenemos nuestros pensamientos de que tenemos que hacer esto y tal, pero es Dios que manda y tenemos que tenerlo en cuenta todo el tiempo. Bueno, sabemos que Él nos sacrificó a Isaac porque eso no fue el punto de la prueba, pero es para enseñarnos que tenemos que someternos a Dios todo el tiempo. Bueno, Moisés, que es un hebreo que fue escondido en un arco. Muy pocas veces que se usa esa palabra en la Biblia. El arco de Noé, el arco en que se pusieron las tabletas de Sinaí, de los mandamientos, y el arco de Moisés, que también quiere decir que Moisés es alguien muy importante aquí. Fue rescatado por la princesa egipcia. Fue instruido en todos los artes y sabiduría de Egipto, que quiere decir que sabía toda la ciencia, todo el conocimiento. Bueno, todo el conocimiento de Egipto, incluyendo sus artes mágicas. Pero tenía que ir en exilio. Pasó 40 años en el exilio, trabajando, cuidando un rebaño. Era un pastor. Y Dios se presente a él. Nadie puede ver Dios. La esencia de Dios es incomprensible para nosotros criaturas. Entonces, cuando Dios se presenta en una forma que nos podemos entender. Y se presenta. No vamos a hablar de la significancia del arbusto de llamas, que es la Virgen María, pero es para otro tiempo. Pero Dios le dice, tienes que volver al faraón, porque voy a sacar mi pueblo de ahí.
Y muchos inicialmente dicen, bueno, no puedo hablar, soy débil, de todo, y se está escondiendo, igual que antes. Bueno, es eso, entonces yo sé, bueno, mira, al faraón vas a ser como Dios, y tu hermano Aarón va a ser tu profeta, tu grupo. Y bajaron, y bueno, sabemos que al final encontraron al faraón. El faraón no quería dejarlos salir, ¿y por qué no? Estaban ahí trabajando, no eran esclavos, pero no tenían mucho, y estaban en un trabajo forzado. Bueno, si uno de la élite de los poderes van a dejar a alguien así escapar? Porque entonces ellos tienen que trabajar. Es obvio que eso no iba a ocurrir. Entonces, vemos las plagas en Egipto, y esa es la pedagogía. Moisés está diciendo, mira, esto va a ocurrir si no nos deja salir. A veces uno, dos o tres muestras del poder de Dios. Los magos del faraón le dijo, oye, esa es la mano de Dios. Pero al faraón no le importaba. ¿Y qué eran las 10 plagas? Estaban burlando de los ídolos de Egipto, porque a cada esa plaga involucraba un animal, un insecto, algo que era importante para los egipcios. Entonces saca de muy bien todos los años. Y como el faraón no se dio cuenta o no quería se dar cuenta de lo que estaba pasando, su pedagogía fue un castigo. Entonces Dios los saque de ahí. Y es Dios que los protege. Cruzan el mar Rojo, aunque es un mar que el fin del mundo es algo escatológico, al fin del mundo, pero cruzan y entran en el desierto. La gente rebela en el desierto, se rebelan contra Dios. Entonces es obvio a nosotros, porque este es un narrativo para nosotros. No es obvio a Dios, yo lo sabía desde el principio, que con esta gente tenemos que estar bien clara en lo que queremos de ellos. Y con eso recibimos la ley. Los 10 mandamientos es lo que sigue de eso. Para instruirlos, no necesitamos una ley que decir que no se debe matar a alguien. No necesitamos para hacer eso. O que si practicamos la adultería, estamos destruyendo la familia, la comunidad. No debes de robar a alguien o secuestrar a alguien o decir algo falso. No se dice una ley para hacerlo, es el sentido común. Pero Dios nos dio los 10 mandamientos. Los primeros 4 tratan de Dios y en relación con nosotros y con nosotros a Él. Pero el quinto trata de nuestros padres, que tenemos que honrarlos. Y más adelante, cuando la ley está explicada en sus detalles en los otros libros del Torá, es que tenemos que cuidar a los padres, tenemos que cuidar a nuestra familia, que se caen en problemas. No podemos abandonar a los niños. Entonces, como son nuestros hermanos, aunque son primos son nuestros hermanos. Y tenemos una responsabilidad para ellos. También la ley habla de cómo debemos tratar a los animales. Dios ha considerado todo, y eso es la pedagogía. Si aprendemos eso, podemos vivir en comunidad y vamos a tener éxito. Pero si vamos a explotar a alguien más
por otra persona o los animales, nos va a caer mal. Dios nos ha llamado a participar con Él. Esa es la creación, ese es el Edén. Esa es la teosis de que hablamos en ortodoxia. Es participar en Dios con la gracia de Dios. Es un acto en el parte de Dios. ¿Y cómo participamos con Él? Es tratando de seguir sus enseñanzas. Es muy sencillo. Sí, sus enseñanzas que como bien has dicho, están inscritas naturalmente en nuestro corazón. Como que, digamos, no necesitaríamos la ley para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahora Dios es pedagógico. Dios nos da específicamente la ley porque, como sabes, mi niño, tú eres un poquito terco, tú eres un poquito cabezón, mi niño, tú no acabas de aprender, yo te digo las cosas y tú no me entiendes, por eso te voy a dar la ley. Entonces, es importante porque vemos que en toda la revelación en la Torá, en el Antiguo Testamento, lo que sería la Biblia judía, que es la parte del Antiguo Testamento, vemos que lo más importante es cuando Dios le dice a su pueblo: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es decir, que hay una relación de pertenencia mutua, un compromiso mutuo de pertenencia en el amor. Y como nosotros muchas veces no somos capaces de sostener ese amor, que es lo que le sucede a Adán, no es capaz de corresponder a tanta generosidad y a tanto amor, entonces Dios nos da lo primero, que es una ley. Entonces, mi hijo, te voy a dar una ley, y ahí tienes los 10 mandamientos. Voy a preparar a un hombre, bueno, Moisés, que como decía, yo soy tartamudo, no puedo, escondiéndose igual que Adán. Bueno, te voy a dar a Aarón, que lo vas a hacer. Lo quieras o no, lo vas a hacer porque es el plan que tengo para salvar a mi pueblo. Bien, y allá va, y ahí entonces recibimos la ley. Es muy importante, tú me has hecho recordar este texto que es Josué, cuando Josué van a entrar en la tierra que van a conquistar. Es muy hermoso porque, hablando un poco de la familia, ya murió, es decir, viendo la historia, ya Moisés murió, han pasado muchos años, el pueblo ha caído, se ha vuelto a levantar, han dicho que sí, y aún se hacen los ídolos, unos amuletos, eso se usa mucho, ¿sabes? Muchos amuletos, a pesar de decir, sí, yo creo en Dios, pero tengo mi amuleto guardado. Eso, el pueblo judío también lo hacía, el pueblo judío el que conocemos de la Biblia, porque tendríamos que ir a Israel ahora a conocer a los nuevos judíos. Bien. En fin, esa es la mentalidad del hombre, el hombre en todo tiempo. Tenían todos aquellos amuletos y ya iban a entrar a la tierra y como que cansado y sabiendo lo nuevo que venía, que era, ya vamos a entrar en la tierra que Dios le prometió a Abraham, a su padre, sí. Le dice al pueblo: bien, vamos a entrar. Hasta aquí hemos llegado. Si ustedes quieren seguir, pueden seguir. Si se quieren apartar y hacer lo que quieran hacer, háganlo. Yo y mi casa, yo y mi familia seguiremos al Señor. Como diciendo, haciendo un resumen, mira, hemos caminado, hemos llegado hasta aquí, habrá sido mejor, habrá sido peor, pero yo sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en el Dios de Abraham, sigo creyendo en la pedagogía divina, sigo creyendo en la ley que Dios le dio a Moisés, mi antepasado, y yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Qué quieres tú hacer?, le pregunta Josué al pueblo, y el pueblo responde: nosotros seguiremos al Señor. Y es un poco esa continuidad con yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, un poco lo que se refleja después en los profetas. Pues sí, porque Dios nunca nos abandona. Mandó gente para juzgar a Israel. ¿Qué quiere decir? Que eran líderes que tenían el Espíritu con ellos. No eran gente elegida, no eran príncipes de tribu. Son gente que Dios había elegido específicamente. Empezamos con Samuel, que es el más importante. Pero, ¿qué hicieron el pueblo con Samuel? Dijeron: bueno, queremos un rey, como todas las otras naciones. Samuel estaba molesto, y Dios dijo: oye, no te están rechazando, me están rechazando. Bueno, le voy a dar un rey, y ellos se van a enterar lo que es tener un rey. Ser oprimido, explotado. Eso es lo que ocurrió. Pero para no abandonar a su pueblo, mandó profetas. ¿Y quiénes son los profetas? Gente que vienen y hablan al poder
claramente diciendo que estáis equivocados, este no es el camino del Señor, lo que va a pasar es algo malo, y te voy a decir lo que va a pasar si no cambias ahora. ¿Y qué pasó con todos los profetas? Fueron ejecutados. Mira, Isaías era un príncipe de Israel, pero Amos solo era un pastor, cuidaba las sicamoras. Eso es todo. Nadie, pero Dios le dijo, tienes que ir al norte y hablar con el rey y decirle que lo estás haciendo mal. ¿Y qué pasó con los tribus del norte, del reino del norte? Fueron llevados a Siria, al exilio. Fue su castigo. Y hablamos del profeta de Jeremías, cuando el rey de Babilón le había asediado a Jerusalén. Jeremías dijo al rey, mira, lo que has hecho, has esclavizado a los israelitas, que no es permitido. Estás explotando a la gente. Eso es porque viene ese castigo. Si cambias, la sede va a ser levantada. Cambiaron. La gente del ejército volvió a Babilonia. Pero cuando tenían ese descanso, dijeron, bueno, vamos a imponerlo otra vez. Y lo hicieron. Y vinieron otra vez el ejército de Babilonia. Entonces Jeremías dijo, bueno, no vale la pena ahora de luchar contra ellos porque estás luchando contra los. Hazlo paz. Un tratado de paz. Bueno, dijeron, bueno, es un traidor y al final le mataron. ¿Pero qué pasó? Bueno, fueron llevados a exilio a Babilonia. Eso es lo que pasó. Porque no estaban siguiendo la ley. Y la ley está basada en el amor de Dios. Sí, hay unas reglas, pero las reglas vienen para poner una orden en la comunidad. El caos es más peligroso y más dañino que tener orden. Entonces, Dios no abandonó nada. Tenemos otros profetas que han hablado, que habían recibido las visiones de que el Dios iba a se encarnar. Eso es importante. En Malachi, Mica, Zefanías, Sofonia, está allí. Entonces, los profetas, aunque no tienen el mismo peso que el Torah, son muy importantes porque son los intérpretes de la ley. Sí, una interpretación que viene como que a balancear precisamente esa relación amorosa con Dios, esa alianza, digamos, yo seré tu pueblo, tú serás mi Dios, viene a balancear eso, que es la relación con Dios, más, digamos, más intangible, más relacional con lo que ya es más físico, que es la ley, que es escrita, que es vas a hacer esto, vas a dar estos pasos, vas a ofrecer tal sacrificio, tal. Un balance y una interpretación, como tú decías, acorde a la voluntad de Dios. Y entonces, pasado después los profetas, llegamos a el culmen, como tú hablabas, de la encarnación, que es precisamente Jesús. En este punto a mí siempre me gusta mucho cómo la tradición ortodoxa, no tanto la tradición romana, la tradición de Occidente, la tradición católica, la tradición ortodoxa resalta la transfiguración. Y en la transfiguración, Jesús, el nuevo profeta, el nuevo intérprete de la ley, se transfigura y junto a él aparece Moisés y Elías. Moisés es el paradigma de la ley y Elías es el paradigma de los profetas.
Y entonces Jesús, que viene, él mismo lo dijo, es decir, yo he venido a darle cumplimiento a la ley y los profetas, se transfigura mostrando el poder de su resurrección, su poder divino a los discípulos que estaban envueltos en aquella nube soñolientos, se transfigura entre ellos y manifiesta precisamente esa voluntad de Dios, ese plan, esa pedagogía divina. Sí, sí. Bueno, la transfiguración no se ocurre al principio de la misión de Jesús. De hecho, los únicos que le reconocieron como Dios eran los demonios. Son ellos, los humanos, incluyendo su entorno familiar, no lo reconocían. Es algo que dicen los evangelios, que quiere decir que ellos no están escondiendo nada. Que han dicho lo bueno y lo malo de ellos. Pero viene Jesús y no sabemos si su misión duró 1 año o 3 años. Cuando empezó su misión, habla en la sinagoga diciendo que el reino de Dios ha llegado, que es el año del jubileo. Bueno, ¿qué ocurre en un año de jubileo? Se perdona todas las deudas. Todo vuelve a como estaba al principio. Eso es importante. Hablamos porque no queremos hablar de deudas. Hablamos de pecados. Vamos a perdonar a los pecados. Bueno, lo hicieron una vez al año, en el día de la reconciliación. Él no estaba hablando de eso. Estaba hablando de esclavitud, de la pobreza y que el pueblo estaba oprimido. Y en Deuteronomio, capítulo 11, habla del jubileo, de lo que tiene que hacer, que es perdonar las deudas de todos. Que todo vuelve al inicio. Es la única manera de mantener una comunidad libre sin tener esclavos. Que nadie puede aprovecharse de la situación. Hay muchos ejemplos de eso en el Antiguo Testamento, lo que pasó cuando la gente trataron de hacer eso. Pero eso lo veo como algo muy radical que dijo Jesús. Y sé que eso llegó a la atención de los poderes, de los élites rápidamente. Eso porque puede ser que su misión solo duró 1 año en vez de 3. Pero mandaron rápidamente, sabía, gente para averiguar quién era y por qué estaba diciendo esto. Él fue al templo a limpiar el templo. Bueno, y la pregunta es, ¿quién eres para hacer esto? Bueno, como era Dios, el templo es de Él. El templo es de Él. Ellos no lo entendían, no en ese momento. Entonces, Él empezó llamando a los analfabetos y a los pecadores a ser sus discípulos. Es eso. San Juan Bautista le reconoció diciendo, bueno, esa es la persona de que me había hablado Dios. Ese es el primo de San Juan. Pero hasta que le habló Dios en el bautismo, él no sabía que ese era el Mesías. Y él mandó a sus discípulos a Jesús. Y empezaron. ¿Qué hizo Jesús? Le dio el poder para ir a todo Israel, saneando los enfermos, expulsando demonios, a enseñar que el poder de Dios estaba con ellos, que el reino de Dios había llegado. Y dice que la gente, viendo estos milagros, le siguieron. Si yo hubiera tenido a alguien enfermo, lo habría llevado a él, a Jesús, para que la saneara. Eso es obvio. No es que la gente que le creían como Dios,
estaban allí diciendo, ay, este Señor puede sanearte. Voy allá, voy a aprovecharme de esto. Y encima de eso multiplica los panes y los peces. Bueno, también sí, eso. No solamente me cura, claro, sino que me puede dar comida abundante. Es eso. Pero todo eso son signos. Pero ellos no lo notaron así. Aún los discípulos no lo entendieron. Pero él siguió con su pedagogía. Y mira, no condenó a nadie. Sí, reprobaba a la gente, especialmente a los escribanos y los fariseos, que conocían muy bien la ley. Y le estaban haciendo estas preguntas para atraparlo, porque sabían muy bien que él podía ser el Mesías. Sí, eso es eso. No es que no tenían interés, es que sabían que este Señor está haciendo cosas que nadie había hecho jamás. ¿Y acaso es el Mesías? Pero él va a venir igual, y bueno, está disturbando ahora nuestro entorno. Y si le pone bojas arriba, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a perder el poder. Vamos a perder el poder. Es eso. Es eso. Esa es la razón por qué le persiguieron. Buscando a alguien, algo para acusarle. Y entonces, es durante ahora la Cuaresma, cuando él está bajando a Jerusalén para su entrada y ser crucificado, cuando se transfigura en el monte. Y esto es importante porque se lleva con él solo San Pedro, a San Juan y San Jacobo, que eran los tres pilares de los discípulos, los tres más importantes. Y se transformó. Y hay dos cosas aquí. Santiago ha hablado de Moisés y Elías y que se significan y todo eso. Pero es que yo ni él podemos ver a Moisés ni a Elías. No tenemos, porque eso fue una revelación de Dios. Cuando el nube descendió, es el nube que se entiende que es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se llama eso el Shekinah, ese nube que desciende encima del tabernáculo que indica que Dios está presente. Eso es lo que pasó. Dios estaba presente y esos tres estaban admitidos a la presencia de Dios. Eso porque se cayeron asombrados y con miedo, porque estaban en la presencia de Dios. Y eso también nos indica, cuando hablamos de teosis, es entrar en la presencia de Dios porque es Dios que lo permite. Y eso es algo central, porque así vemos Jesús que es hombre y también que es Dios. Es un misterio. Hay un lenguaje de los concilios que habla de esto, pero es un misterio. Así tanto como la encarnación de la Virgen María. Es un misterio. Han dicho, bueno, el Espíritu se había descendido sobre ella y sí, pero es un misterio. Nuestra mente no alcanza a comprender realmente qué es lo que ha sucedido, porque son acciones divinas, totalmente divinas, que nosotros somos humanos, estamos limitados por el tiempo y por el espacio, y entonces Dios trata de guiarnos hacia Él de un modo humano, porque sí, si no pudiéramos llegar a Él. No, exacto. Mira, San Pablo habla de esto. Él dice claramente que la pasión y la resurrección de Dios es suficiente para nuestra salvación, porque es un acto único que nos reconcilia con Dios, y solo Dios puede hacer esa reconciliación. Y eso es la base de la fe.
es eso, que la pasión y muerte de Jesús que está verificado con su resurrección es nuestra reconciliación. Que el reino de Dios irrumpió en la cruz. Eso es porque siempre tenemos que hablar de la cruz. Y también ese es nuestro modelo de vivir. Tenemos que compartir en esa pasión de Dios. Y si hablamos de teosis, que es quiero participar de Dios, con Dios, que trato de prepararme para hacerlo, para recibir el Espíritu Santo. El punto es que tengo que esperar que voy a participar también en esa pasión. No es que voy a ser un gurú que puedo volar en el mundo, no. Voy a participar en su pasión. Si voy a ser partícipe de lo mismo que padeció mi maestro, Sí. voy a ser partícipe, al igual que voy a ser partícipe de la misma alegría de mi maestro. ¿Qué significa esa alegría? La resurrección es el culmen de todas las alegrías. Vamos a recapitular, que recapitulemos los puntos que hemos tratado, que ha sido el número 1, Israel. Ya lo vimos, como Dios se elige un pueblo, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ese es el punto número 1, Israel. Hemos visto también ya el punto número 2, que es de la ley y los profetas. Dios es pedagógico con ese pueblo que se elige, y es pedagógico dándole la ley, no porque el pueblo no supiera ya qué cosa era lo bueno, sino porque era terco y necesitaba ser enseñado, necesitaba una ley para guiarse aún mejor en medio de tantos pueblos. Y también, como los reyes y el pueblo seguían siendo tercos, les envió entonces profetas. Ese es el punto número 2, la ley y los profetas. Punto número 3, el culmen de esa pedagogía divina, que es la llegada de Jesús. Jesús viene a darle cumplimiento a la ley y los profetas y a decirle definitivamente al pueblo, aquí estoy yo. Y todo eso se resume, y nosotros somos cristianos, se resume en la muerte y resurrección de Jesús. Hablamos siempre de la cruz y hablamos también siempre de la resurrección. Van unidas, y eso es lo que nos hace cristianos. Y entonces, ¿qué viene después? Bueno, pues el punto número 4, que son la iglesia, los obispos y los concilios. Y esto, evidentemente, viéndolo de un punto de vista cronológico, es después del gran misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Sí, bueno, mira, él tenía que pasar 40 días con los apóstolos, enseñándolo otra vez. La pedagogía. Porque no lo reconocieron, no lo entendían. Él tenía que explicar otra vez, en profundidad, lo que quería decir las Escrituras. Vino a reformar a Israel. No vino a establecer otra institución. Iba a reformar a Israel. Y lo hizo tras los apóstoles. La iglesia es la nueva Israel. Ese es el punto. La iglesia es nuestra Israel. Bueno, ¿cómo se organiza esa comunidad? Porque uno tiene que organizarlo. Y eso es como evolucionó sobre el tiempo. Pero el punto es esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Como Cristo siempre ha existido. Es Dios. Es antes de la creación. Y como la iglesia es el cuerpo de Cristo, siempre ha existido. Ese es el punto. Que no es que nació en Pentecostés. En Pentecostés recibimos el Espíritu Santo para hacer el trabajo que era necesario para llevar ese mensaje de las buenas noticias, de la reconciliación con Dios. Es eso. Dio a los apóstoles
el poder de guiar la comunidad. Por ejemplo, dio a San Pedro las llaves del reino, porque San Pedro le había confesado como el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es junto antes de la transfiguración. Y Jesús ha dicho, mira, es algo que fue revelado del Padre. Es eso. Y con eso es obvio que el Padre está hablando a su boca y te voy y cambio tu nombre a Pedro, de Simón, pero la piedra en que voy a construir la fe es esa confesión, es la confesión que es la base de la fe. Hay gente que juega con las palabras, que bueno, Pedro es una roca. Bueno, sí, está bien. Pero sabemos de las Escrituras, porque siempre las palabras tienen el mismo sentido. En el Antiguo Testamento había roca que Moisés tenía que tocar para dar agua al pueblo, porque estaba en un desierto sin agua. Y la tocó y vino un río de esa roca. Y como dice San Pablo, esa roca era Cristo. Y nos siguió en el desierto. Entonces, la fe está basada en esa confesión que es el Hijo de Dios. Entonces, resiste, es Dios y es hombre. Es algo que tenemos que enterar, pero es difícil, porque es un misterio. Pero somos el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Para tener orden en la iglesia, tiene que tener pastores que están, que no es que no que mandan, es que cuidan el rebaño. Eso es distinto. No mandan, cuidan. ¿Qué hace un pastor? Les protege el rebaño de los predadores. Es el pastor que se sacrifica para el rebaño. Pero no es el dueño. Pero eso no es el dueño, es el rebaño de Dios. Cuando en el Evangelio de San Juan, en el último capítulo, cuando Jesús pregunta a San Pedro si me amas, lo hace 3 veces porque San Pedro le había denegado 3 veces durante la pasión, y así absuelva a San Pedro, porque San Pedro dice, sí, te amo, te amo, te amo. Lo que dice es, dar de comer a mi rebaño. Y de 3 maneras lo dijo, mi rebaño. Entonces no es el rebaño de cualquier pastor o del obispo o cualquiera, es el rebaño de Dios. Aún San Pedro en su carta, en su epístola primera, habla a los que han puesto en cargo de las varias comunidades. Nuestro rebaño es el rebaño de Dios, lo tienes que cuidar y sacrificarse para eso. Eso es muy importante, porque estamos hablando desde 2 planos, sí, que es el plano humano, el plano, digamos, administrativo, sí, una organización humana que requiere un líder humano, que es pecador, como tú, como yo, con ciertas limitaciones, porque todos en este mundo somos limitados. Aquí no hay nadie que sea un ángel y que sea hombre a la vez. Todos somos limitados. Entonces, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles son aquellos que Jesús escogió para continuar con el nuevo Israel, continuar con el reino de Dios. Pues bien, esos obispos, esos líderes de las comunidades, son personas limitadas. Pero aún así son necesarios desde el punto de vista humano, porque hay que mantener la organización. Entonces aquí hay algo que es lo que nosotros primero nos salta a la vista.
en un mundo que después de la Revolución Francesa Sí, está sí. lleno de revoluciones y todo Sí, de sí. revolución y todo de revolución, cuando vemos a alguien que no nos gusta, inmediatamente tenemos como ese tema de revolución en la mente, que hay que hacer una revolución para quitarlo. Bueno, está bien, se puede hacer una revolución en la iglesia, quitas a ese obispo porque es malo, consideras que es malo, vas a poner a otro, Sí. que es limitado, igual que el anterior, y a lo mejor lo hace mal y a lo mejor lo hace bien. Y perdemos el detalle que tú acabas de decir, de que este rebaño, el dueño, es Dios. Sí. Como el del paraíso, como la parábola del paraíso, de la creación. El dueño del rebaño, el dueño del jardín es Dios. Lo que se tiene que hacer es que todos los obispos, todos aquellos que están encargados de la administración, tomen conciencia con nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestra ayuda, nuestra vida cristiana, tomen conciencia de que deben cuidar al rebaño de Dios. Y nosotros, todos, incluso ellos, los obispos como rebaño de Dios, o los pastores de tu iglesia, si me estás viendo y estás en una iglesia que es evangélica, pues ellos también, todos como rebaño de Dios, tomar conciencia de que hemos de seguir a Dios, seguir sus mandamientos y llevar una vida cristiana acorde a su voluntad. Muy bien, mira, la iglesia es sagrada porque es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué nos une en la iglesia? Es la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo que consumimos. La iglesia está mantenida por el Espíritu Santo. Es algo sagrado. Eso es porque uno tiene que temer antes de meterse contra un obispo, un sacerdote, lo que sea. Porque ellos están en ese puesto porque el Espíritu Santo lo ha puesto allí. Es eso. Y tratamos de ayudarnos lo mejor de lo que podemos hacer. Sí podemos hacer críticas, pero no de la persona. Estamos hablando de la administración de la iglesia. Pero la iglesia es sagrada y es uno. Hay una iglesia. No importa si es en Moscú, en Atenas, en Nueva York, si está en La Habana, Buenos Aires, Beijing, es una iglesia. Y los que mantienen es el Espíritu Santo. Es un vínculo espiritual que se mantiene con subir el cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía. Efectivamente, y junto con esto que decimos, bueno, que están los obispos, que son sucesores de los apóstoles, y esa es la iglesia, está el modo en que la iglesia se organiza a sí misma, que son los concilios. Quiero enfatizar aquí que en la tradición después del siglo XVI, la reforma que se llama reforma protestante, el nombre protestante a mí particularmente no me gusta, pero bueno, es el que se le ha dado, pero en realidad debería llamarse la reforma luterana, y bueno, la calvinista y todos los que vinieron después de Lutero. Se trata de una reforma, era lo que realmente ellos querían hacer, una reforma. Pero bien, cuando acontece esa reforma, reitero, en el siglo XVI, se pierde aún más algo que ya se había perdido un poco con el cisma del siglo XI entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente. ¿Cuáles? Los concilios. Esto que tú decías de que la Iglesia es una y que es un cuerpo único, esto donde más se pone de manifiesto es en el concilio, que es la reunión precisamente de todos los obispos sucesores de los apóstoles llamados por Jesús. Es importante ver la línea de continuidad, porque esto, a pesar de que a veces se le considera a la iglesia, hemos escuchado, seguramente ustedes lo han escuchado también, que la iglesia es la gran Babilonia, que es la gran prostituta del Apocalipsis, bien, esas cosas se pueden decir, claro que se puede decir, todo se puede decir, pero también hay que decir lo que estamos diciendo, hay una continuidad y eso nadie lo puede negar. Jesús escogió a los apóstoles escogieron a sus sucesores, que son los obispos, y los obispos han continuado en la línea de sucesión hasta nuestros días y va a seguir así hasta el fin de los tiempos. Bien, eso, cuando mejor se manifiesta es cuando hay esa convocatoria, esa reunión de todos los obispos, o la inmensa mayoría, todos los que puedan asistir, que se llama concilio. Y nuestra iglesia ortodoxa es tan, digamos, conservadora de ese misterio, que no ha querido llamar a ninguna de sus reuniones posteriores a esa del siglo XI, ha querido llamarle, posterior al cisma, la división, ha querido llamarle concilio
ecuménico. No ha querido, porque no ha podido contar con todos los obispos, ¿verdad? Entonces, es importante, si acaso no eres romano, católico romano, eres ortodoxo y nos estás viendo, es importante que entiendas o que investigues por tu cuenta, o a casa de nosotros, como tú quieras, pero que llegues al conocimiento de que la continuidad en la iglesia cristiana existe, está, aunque a lo mejor tú no creas en ella, a lo mejor te estás enterando ahora, eso no importa, pero existe, de Jesús a los apóstoles, de los apóstoles a los obispos, y los obispos se reúnen en concilio, y ahí se manifiesta esa unidad de la iglesia. Es una unidad espiritual. Mira, el problema con el cisma en el siglo XI era el papel del Papa. Es eso. Es algo político. Es eso. Fue un cisma político. Mira. Perdona, ¿cómo se administra la iglesia? ¿Cómo se administra la iglesia? En el occidente, el imperio casi no tenía poder. Había varias invasiones en el occidente, había destruido los gobiernos. Y la iglesia se convirtió en el Estado. Eso es lo que tenía que hacer. Es para proteger a la gente. Tenían que tener una orden y los cleros eran la gente educada, eran casi educada. Eso es lo que ocurrió. Pero, por ejemplo, en el siglo, creo que es el siglo VI o VII, cuando el Papa, San Gregorio, Diego Luista, era el Papa y había pasado años en Constantinopla, como era el representante del Papa con el imperio bizantino, imperio griego. En esa época, cuando era el Papa, el arzobispo de Constantinopla se tomó el título por sí mismo del patriarca ecuménico, que quiere decir de todo el mundo. Y San Gregorio lo escribe diciendo, ojo, eso no existe. No hay obispo de obispos. Todos somos iguales. Tenemos distintos papeles, distintos roles para jugar en la administración de la iglesia. Pero no hay un obispo de obispos. En un momento el patriarca se dijo, bueno, solo estaba hablando de la casa del emperador. Y así vemos. Pero mira, como que tenemos hoy en día un papa que tiene poder universal, un patriarca que se llama ecuménico. Que quiere decir que eso es algo política, es algo de hombres y de lo que quieren hacer los hombres con sí mismos, sus títulos y sus poderes. Pero eso fue el cisma. Y sabemos, porque hay bastante literatura sobre la corrupción que ocurrió en el occidente durante el tiempo medieval, pero como en el oriente estaban bajo los turcos, no nos hemos enterado de cada patriarca que tenía que pagar al sultán para ascenderse. En un tiempo muy corto había casi 100 patriarcas en Constantinopla. Por cada facción tenía que pagar para ascenderse. ¿Y qué estaba ocurriendo? Porque ese fue el escándalo que al final llevó a esa revolución protestante en el occidente. Fue esa corrupción. Porque la gente quería ser obispos para beneficiarse a la familia. No estaban cuidando el rebaño. Pero el problema que sucede, como ha dicho Santiago, es que tiene que nombrar a alguien más. Eso es lo que hicieron los protestantes. Pero sin cambiar mucho, porque estamos hablando de la naturaleza humana, que es caída. Aunque Dios nos redimió y trajo esa nuestra naturaleza con Él. Pero todavía no somos, con nuestras testaduras y lo que sea, no hemos aprendido. Tenemos que aprender.
tenemos que hacerle caso a la pedagogía divina. Es eso. Pero aparte de eso, el Espíritu Santo todavía sigue. Porque para ser cristiano hay cosas básicas que uno tiene que creer. Y las iglesias que se llaman apostólicas los creen hasta este día. Ese es el punto. ¿Qué pasó con los concilios? Es cuando la iglesia fue legalizada. Más de eso, fue llamado la religión oficial del Estado. Un gran error, pero eso es lo que vivimos. Entonces la creencia de la iglesia era importante para la orden y la estabilidad del imperio. Y con eso había varios concilios hablando de nuestras creencias. Todos sabíamos que Jesús era alguien especial. Se ve en las cartas de San Pablo y también en los evangelios que estamos orando al Padre, tras el Hijo, en el Espíritu Santo. Ahora, es una manera humana de hablar de un misterio que no podemos comprender, que es de la Santa Trinidad. Pero en el siglo IV era necesario definir la Santa Trinidad, porque había gente que estaba diciendo, bueno, a veces Dios es el Padre, a veces el Hijo, a veces el Espíritu Santo, o que el Hijo es subordinado al Padre, el Espíritu Santo al Hijo. No, tienen la misma esencia, son iguales, comparten todo, solo se distingue en su origen. Eso es todo. Y llevó los concilios para llegar a ese punto. Pero cuando llegó a ese punto, se podía entender en ese misterio como la revelación de Dios en Jesús. Que si Jesús es Dios y sabemos habla de Dios Padre, y ese es el Hijo. Esa revelación ha existido desde el principio. Y sabemos que ha mandado el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hablamos mucho del Espíritu. Entonces sabemos, mira, en la transfiguración, también como en el bautismo, descendió el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que también es Dios. Entonces, eso porque hay una Trinidad. Como Dios es único, los tres son maneras de existir de Dios intra Dios. Algo que no comprendemos y solo estamos hablando usando palabras humanas para tratar de comprender un poco de lo que está pasando. Hasta donde nuestro entendimiento nos da para poder explicarlo, porque en realidad no podemos explicarlo. No podemos explicarlo, pero mira, seguimos. La cuestión siguió, ¿quién es la Virgen María? Porque había un título para ella que es Theotokos, que ella parió a Dios. Bueno, había gente que dijeron, bueno, no, sí, él es un Mesías, es eso, pero ella no dio luz a Dios, solo a Cristo, que quiere decir después de, había un punto después de su nacimiento que descendió el Espíritu Santo en él. Pero ese argumento conduce a que Jesús no es nadie. Entonces, eso es un humano, como Santiago, como yo, como ustedes, y nosotros no podemos reconciliarnos a nosotros con Dios. Entonces, el argumento sobre el título no es sobre el título, es sobre que Jesús es Dios. Ahora, haber decidido eso, teníamos que hablar de cómo una persona de Jesús puede existir la naturaleza divina y la naturaleza humana. Bueno, porque existe.
existe. Él tomó la carne de María, que es la carne de la naturaleza humana caída, la divinizó, porque él asumió. Tomó nuestra naturaleza, la divinizó. Eso es porque podemos participar con él. Pero es obvio que leyendo la escritura, que tenía hambre, que había llorado, que tenía sentimientos, y aunque no lo dice en la escritura, él tenía que ir al baño, que tenía que dormir, todo eso que hacemos nosotros. Bueno, Dios no tiene que hacerlo, es su naturaleza humana. Se puede distinguir eso rápidamente. Dios no puede morir, pero Jesús murió en su naturaleza humana. Pero siempre era Dios. Cuando estaba en la cruz, era Dios. Cuando estaba en el sepulcro, era Dios. Dios no muere. Entonces, todos los milagros que él había hecho son de Dios. Entonces, los dos naturalezas están en esa persona, Jesús, pero no se mezclan. Cada uno tiene su parte. Y ahora, ¿cómo expresar eso? Tomó 3 concilios. 3 concilios. 3 concilios. Pero es algo que había separaciones entre los sirianos y los coptos, los etiopías, los de Armenia, pero con el pasado del tiempo, viendo que tenemos el mismo sentimiento, estamos hablando de la misma cosa, pero no pueden explicarlo en griego o latín o en Geracio o lo que sea, pero es la misma cosa. Y al final, después del tiempo, en el día presente sabemos que estamos hablando de la misma cosa. ¿Qué quiere decir? Que ese es el Espíritu Santo que está manteniendo la iglesia. Ahora, había otra cosa, que había gente que dijeron, bueno, sí, creemos que en las 2 naturalezas, pero la del humano tiene que estar tan subordinado a la de Dios que no se puede distinguir. No, eso es un error. Eso es un error, porque si él no ha asumido la naturaleza humana, tiene que asumir a toda la naturaleza, su voluntad, su mente, todo. No puede decir, bueno, soy tan subordinado, tan envuelto en la naturaleza divina que pierdo la humanidad. Eso tomó 3 concilios. Había papas y patriarcos que fueron condenados por los concilios por haber tenido otras creencias. Es algo que es el Espíritu Santo que mantiene todo esto. Y al final, el último problema vino otra vez, en el siglo 7 y 8, con la veneración de las imágenes, los iconos. Podemos entrar, por ejemplo, en la iglesia romana y vemos la Vía Crucis, vemos estatuas, entramos en la iglesia ortodoxa, hay iconos, en las iglesias más modernas también hay vídeos tiñados, como en la iglesia romana, pero todo eso son imágenes. Bueno, en el siglo VII, porque el imperio había sufrido unos reverses militares, pensaron que acaso su problema es que las imágenes eran ídolos. Hubo un gran discurso sobre ello porque el emperador dijo, bueno, no se puede venerar los imágenes porque están prohibidos, solo puedes tener la cruz. Y pues San Juan de Damasco
que llegó al grano con esto, diciendo, mira, el Antiguo Testamento prohíbe dedicar a Dios, al Dios que no has conocido. Pero Jesús es Dios y lo hemos conocido en su humanidad. Y eso es que lo estamos dictando. Y eso es posible. Si me estás diciendo que no puedo tener una figura de Jesús, estás diciendo que no era humano. Pero al mismo tiempo estás diciendo que no era Dios. Y eso es el drama. Y el séptimo concilio trató con eso, diciendo, mira, podemos tener imágenes de Jesús, porque es el Dios que conocemos. Y venerando a la imagen, pasamos esa adoración a Jesús. Es como tener fotos de nuestra familia. Hablamos con esas fotos, lo besamos. Sabemos que son fotos. Pero nuestro amor, nuestro cariño, nuestro pensamiento es con ellos. Es más algo aparte de eso. Sabemos que había imágenes en el tabernáculo. Lo que no había eran imágenes de Dios que nadie había visto. La segunda cosa es Jesús dio su propio y con su propia imagen. Algunos discípulos que habían recibido una pedida de un rey de Armenia para curarse de la lepra, que por favor Jesús venga a verme. Jesús tomó un trapo, lo puso en la cara y le mandó esa imagen hecha sin manos. Es de Jesús. Y sanó a ese rey. Ese icono existe. Y San Eusebio, que es un gran historiador en el siglo IV, habla que la señora de Caná, cuya hija estaba endemoniada, y Dios la curaba, erigió una estatua a Jesús. Entonces, la idea de que San Lucas ha pintado un icono de María, todo eso cabe en la historia, porque sabemos que esas imágenes son imágenes de seres queridos, y el amor que enseñamos a esas imágenes va a la persona de vida. No son milagrosas en ese sentido, no nos van a salvar. Al final Dios no tiene imagen, porque nunca de nosotros hemos visto a Dios, solo el Hijo, y el Hijo, en el caso del Espíritu Santo, ha visto al Padre. Pero para nosotros es una gran ayuda para enfocarnos en lo que es importante, que es ese Jesús, que es el mediador entre Dios y el hombre, y que nos reconcilió con Dios. Los íconos nos conectan con Dios, eso es así, ustedes lo pueden ver, sí. El Evangelio del Domingo, todos esos íconos que tenemos en la capilla, gracias a The Foundation, sí. Usted nota, porque yo lo noto, sí. Y estamos ahí siempre haciendo los videos, cómo nos conecta con el mensaje que estamos transmitiendo. Sí, sí. Este recorrido que has hecho, Kenneth, es fantástico, un recorrido por los concilios, sí. ¿Cuál ha sido el tema doctrinal de los concilios? Porque además de lidiar con la administración, la administración organizativa, como institución de la Iglesia, los concilios nos han configurado los fundamentos doctrinales de nuestra fe. Y a partir de ahí se ha ido construyendo la unidad de la Iglesia. Incluso cuando tú que me estás escuchando,
ustedes que nos están escuchando puedan ser protestantes, ustedes forman parte también de esa iglesia única, porque para que pueda existir una iglesia protestante tuvo que haber todos estos concilios de los que has narrado. Todos estos concilios están presentes en la profesión de fe de una iglesia evangélica, pentecostal, bautista, por supuesto nuestra iglesia ortodoxa, por supuesto la iglesia romana, porque así ha ido caminando y configurándose la iglesia a través de los siglos. Sí, bueno, hay otras cosas que han desarrollado que voy a tocarlos porque he hablado de la Eucaristía. Es el cuerpo y sangre de Dios. Lo sabemos. Cuando los discípulos de San Juan acercó a Jesús, Jesús habló de que se tenía que comer su carne, muchos lo dejaban. Entonces en la última cena, cuando él dice del pan, este es mi carne, este es mi cuerpo. O cuando dice con el cáliz, con el vino, este es mi sangre, eso es lo que es. Entonces la iglesia se ha entendido desde el principio que es esa Eucaristía que nos sostiene y es el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, aunque se ve como pan y vino, pero es eso. Y ocurre porque Dios lo ha dicho, porque el Espíritu Santo desciende encima de eso y lo convierte. Te digo que todo lo que ocurre con Dios es un acto de la Santa Trinidad. Y por eso en las iglesias romanas, ortodoxas, coptas, reservamos el sacramento. No lo tengamos, no pensamos como pensó Lutero. Bueno, desciende en ese momento, pero cuando termina la misa se va el Espíritu. No. O no como los calvinistas que piensan, bueno, es el cuerpo de sangre porque nosotros pensamos que es el cuerpo de sangre. No. Estamos siguiendo la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Eso es importante. Importante. En este tema que estás hablando ahora mismo de la Eucaristía, se resumen los 3 puntos posteriores con los que vamos a ir concluyendo nuestra clase magistral interactiva. Los 3 puntos que vienen ahora, que son el sacerdocio, la liturgia y la vida cristiana. En este momento vamos a recapitular, si te parece bien, vamos a recapitular los puntos que hemos visto hasta ahora. Vimos el punto número 1, que es Israel, Dios se elige un pueblo. Hemos visto también el punto número 2, Dios le otorga a ese pueblo elegido la ley y los profetas. Punto número 3, Jesús viene a completar, a darle plenitud a esa revelación de Dios, a esa pedagogía de Dios, de escoger su pueblo y de darle ley y los profetas. Y Él es Jesús, el resumen de la ley y los profetas, en el misterio, en el acontecimiento grande de su muerte y su resurrección. Y después de esto, estos puntos que ya vimos, 1, 2 y 3, el punto número 4 es la iglesia, los obispos y los concilios, que digamos es la historia que continúa después del gran misterio, después de la venida del Señor, después de su muerte y de su resurrección. Después de los concilios, que fue lo último que tratamos, la iglesia, los obispos y los concilios, estamos ya abordando el tema de la Eucaristía en estos 3 últimos puntos. Reitero, el sacerdocio, la liturgia y la vida cristiana. ¿Por qué la Eucaristía lo resume a los 3? Bueno, pues porque para que haya Eucaristía tiene que haber sacerdocio. Para que nosotros podamos tener acceso a esa Eucaristía, a ese cuerpo y sangre de Cristo que tú bien has mencionado, hace falta un rito. Ese sacerdote necesita un rito para celebrar, para ser presente, para que el Espíritu Santo, a través de la oración del sacerdote y también la participación de la comunidad, pues se haga presente nuevamente, se actualice esa presencia de Dios en medio de nosotros, en su cuerpo y sangre. Y tercero, cuando ya el sacerdote se retira, que ya se acabó la Eucaristía, que ya tú y yo asistimos, si es que participamos de alguna Eucaristía, sea de alguna liturgia, sea en la iglesia romana, sea en la iglesia ortodoxa, después que hemos comulgado el cuerpo y la sangre de Cristo, no se termina ahí, nos vamos al mundo a llevar la vida cristiana. Eso que está dentro de nosotros. Ahí son esos 3 puntos con los que vamos terminando, que son el sacerdocio, la liturgia y la vida cristiana, centrados
en lo que es la celebración de la Eucaristía o la Divina Liturgia o la misa, como usted prefiera llamarlo. Bueno, mira, en Israel, en el Antiguo Testamento, vemos que hay un sacerdocio instituido por Dios. Son los hijos de Aarón. Y después se selecciona otros para ayudarle. Y en el tiempo del profeta Jeremías hablamos de otro grupo que no es de Aarón, que también Dios les mandó entrar en el sacerdocio. Pero el sacerdocio de que estamos hablando en la iglesia es una continuación de eso. Aunque no somos los hijos de Aarón o descendientes de Aarón. Es porque Jesús es el sacerdocio. Es Jesús de que empezó ese sacerdocio con los hijos de Aarón y después del otro pueblo y instituyó con sus apóstoles, los llevó al sacerdocio. Pero eso es un sacerdocio que continúa, es en continuación del Antiguo Testamento. Eso es porque el sacerdocio es de hombres, no de mujeres. Pero se nota eso cuando uno lee la ley. ¿Cuál es el sacrificio que se puede ofrecer para perdonar a los pecados? Es un cordero macho sin tiña. Es eso. Porque eso prefigura a Jesús. Eso es porque cuando se ofrece un sacrificio para dar gracias al Señor, puede ser hembra. ¿Por qué? Porque somos los novios de Dios. Todo eso es una prefiguración, son simbólicos. Y hay veces en el Antiguo Testamento que hemos notado que hay gente que han tratado de funcionar como sacerdotes sin tener el permiso o la llamada de Dios y no ha caído mal. Se han muerto en el acto, se han convertido en leprosos, pero eso quiere decir que el sacerdocio es algo sagrado, es una llamada de Dios, que nadie puede usurpar eso. Eso porque también le digo que uno tiene que temer mucho y no poner los actos en un sacerdote, porque están hechos allí, puestos allí por Dios. Sí, y por supuesto que todo sacerdocio está vinculado a una liturgia, y la liturgia siempre está vinculada a un sacrificio. Sí. El sacrificio que tenemos en la iglesia hoy día, que es el sacrificio de Jesús, es un sacrificio incruento, es decir, no hay sangre, no hay la muerte de nadie, porque Jesús murió una vez y resucitó por todos. Ahora bien, algunas iglesias, después de la reforma de Lutero y los que siguieron después, Calvino, etcétera, sí, algunas de estas iglesias tienen algo así como un memorial de última cena, una celebración de última cena que hacen los pastores, y estos pastores pueden ser incluso mujeres, que son pastores y en la iglesia. Ojo, en la iglesia existen diaconisas, en la iglesia en la tradición ortodoxa existen, sí, hoy en día existen diaconisas, ¿sí? Sí. Las mujeres pueden tener un ministerio ordenado dentro de la iglesia. Pero, algo así, tú has dicho antes, el sacerdocio en la iglesia está vinculado a la liturgia, al sacrificio. Entonces, estas iglesias, después de la reforma de Lutero y compañía, no tienen liturgia porque han renunciado a la liturgia. ¿Por qué? Porque es más sencillo tener un líder, que puede ser hombre, que puede ser mujer. Sí, claro que pueden haber pastoras mujeres, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque no tienen liturgia, porque no ofrecen sacrificio. Lo que ofrecen es una celebración, algo así como mismo cantas, lees la Biblia y rezas y cantas al Señor,
pues rezas y cantas al Señor recordando lo que aconteció en la última cena. Pero eso no es lo que sucede en nuestra iglesia ortodoxa, ni en la iglesia romana. En la iglesia romana, en la iglesia ortodoxa, tenemos esa continuación del sacerdocio arónico, el sacerdocio del Antiguo Testamento, donde hay una elección divina, un llamado divino para que ese sacerdote sea consagrado. Consagrado significa ser reservado para el sacrificio, para la liturgia. Mira, ese es un punto importante. En el Antiguo Testamento se podía ofrecer un sacrificio para pedir perdón para pecados que no eran intencionales. Es cordero, macho y sin defecto. El único día en que se ofrecía un sacrificio para el perdón de pecados intencionales de toda la comunidad era el día de la reconciliación. También, cordero, macho y sin defecto. Es ese rito del día de la reconciliación que celebramos en cada divina liturgia, cada misa. Es eso. Entonces, no tener la liturgia es no tener la perdón de los pecados intencionales o hechos sin intención. Ese es el punto. Si hablamos de la reconciliación con Dios, es una reconciliación que continúa. ¿Por qué? Porque pecamos y cada vez que pecamos estamos crucificando al Señor. Y eso es porque reconciliamos con la comunidad, la confesión, y entramos otra vez a recibir el cuerpo y sangre de Dios para que eso no más nos mantiene en el camino para mantener la vida cristiana. No es algo de, bueno, son cantos contemporáneos que a mí me agradan, que voy a cantar. No tengo que hablar 45 minutos sobre una lección. Eso es para nuestro beneficio, sí, pero el punto del rito es reconciliación con Dios y es ofrecer el cuerpo y sangre, el pan y vino para recibir el cuerpo y sangre. El rito es el rito de la idea de la reconciliación. Es un rito que hace más de 2000 años, casi 3000 años que ha sucedido. Y ese es el punto. Sin tener la liturgia, no tiene el acceso al Espíritu y a la ayuda de Dios en la manera en que uno puede tenerlo recibiendo el cuerpo y sangre de Dios. Es algo muy importante y eso es algo central en la vida de un cristiano. Alguien quiere vivir en el Espíritu, es recibir la ayuda de Dios. No hay otra manera de tratar con eso. Hay gente que dice, bueno, no tengo que ir a la iglesia porque el planeta es una gran catedral. Bueno, sí, la planeta es una gran catedral. Dios no está ubicado en cualquier sitio. Dios es presente. Todo eso, lo entiendo. Pero el punto del rito es que ese es el día de la reconciliación. Lo ofrecemos con tanta frecuencia. Es el amor de Dios que nos perdona cada día. Y es eso a que tenemos acceso. Es el mayor premio. Es el mayor, exacto. Tú te puedes conectar, yo también me puedo conectar. Mira este sol que tenemos detrás, esta vista fantástica desde aquí, desde el esquí. Y esto conecta con Dios. Pero esto no es el mayor premio. El mayor premio es el mismo Dios dándose a nosotros en su cuerpo y sangre ese sacrificio de reconciliación. Bueno, mira, también todos los sacramentos se celebran
durante una liturgia, el bautismo, la crismación. Cuando tenemos bodas, uno tiene que casarse en la iglesia, es mejor con una liturgia. ¿Ves eso? Y cuando morimos, ¿qué hacemos? Una liturgia para el difunto. Eso es como lo despedimos. ¿Y qué ocurre con la liturgia que es central a la liturgia? Es la Eucaristía. Eso porque es tan importante. Ya has mencionado cómo la vida cristiana está acompañada por los sacramentos. Sí. Los sacramentos forman parte de la vida cristiana. Ya llevamos casi 2 horas, nos estamos acercando a las 2 horas de grabación. Querido Kenneth, yo creo que si te parece bien, podemos ir dando pues como ya las conclusiones de nuestra clase magistral interactiva. Yo solamente voy a recordar ahora mismo los 7 puntos que hemos ido tratando. El primero es Israel, Dios elige a su pueblo, Dios elige un pueblo. El segundo es la ley y los profetas, el segundo ha sido la ley y los profetas. Dios hace pedagogía con su pueblo, dándole la ley y enviándole, eligiendo hombres santos para que les recuerden cómo deben vivir la ley. Número 3, hemos hablado de Jesús como la plenitud de esa pedagogía de Dios, la plenitud de la ley y los profetas, viene a darle cumplimiento y lo hace con el acto supremo del amor de Dios, de la revelación, que es muriendo y resucitando. Y después pasamos al punto número 4, después que Jesús muere y resucita, viene la era de la iglesia, donde está precisamente la iglesia como cuerpo de Cristo, los obispos y los concilios. Los concilios nos organizan, los obispos nos ayudan a organizar la iglesia, los concilios definen la doctrina de la iglesia, y ya como punto número 5 tenemos el sacerdocio, la liturgia, punto número 6, la vida cristiana, punto número 7. Hemos tratado así de modo global los puntos número 5, 6 y 7, porque bueno, ya vamos resumiendo el video y porque queremos que sea interactivo. Bueno, mira, estamos hablando de la vida cristiana. La vida cristiana es una vida en el espíritu. Uno tiene que prepararse para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que quitarse de todas las distracciones del mundo. De la tele, del radio, de todo, de las películas, de cine, y enfocarse en Dios. La teosis. La teosis. La teosis es que Dios nos da su energía, su gracia para participar con Él. Pero ¿cómo podemos escucharlo con todo este ruido a nuestro alrededor? Es eso. Hacemos ayunos. ¿Por qué? Bueno, se imparten los miércoles, porque eso fue cuando condenaron a Jesús, el viernes, porque es cuando le crucificaron. Pero esos ayunos no son para Él, eso es para nosotros. En los ayunos no comemos productos animales. En ese tiempo no debemos acceder a la cama matrimonial. Porque estamos tratando de calmar nuestras pasiones, de controlarlo, que no son cosas malas, pero si controladas y usadas en moderación, son buenísimas. Y eso nos permite abrirnos a Dios, a su gracia. Si hay gente como San Pablo, que Dios vino y dijo, oye, San Pablo es para mí, bueno, no me he tocado de esa manera. Y hay muy poca gente en que Él ha tocado en esa manera. Entonces tenemos que trabajar. Y todo esto es el amor de Dios. ¿Y qué es el amor? El amor que tenemos que enseñar y dar a nuestro prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que nos necesita. Primero nuestra familia. Eso viene del Antiguo Testamento. Pero es al Señor o a la persona que nos necesita. En el capítulo 24 de Mateo, Dios dice, quien ha dado de comer a los hambrientos, han dado techo a los que no tienen casa, ha saneado a los enfermos
Entonces, a todos que has recogido, que son desamparados, entra en mi reino. Porque lo han hecho con el amor de mí para ellos. No los han hecho para que te ponen, te graban tu nombre en un edificio. Lo han hecho de su amor. En Levíticos, Dios dice a los hebreos, a los israelitas, sois inquilinos de este planeta. Y si no cumplen mis mandamientos, te voy a mandar en exilio. Y eso es algo que es una amonestación muy importante. Todos los imperios han caído porque han olvidado que son inquilinos de la tierra. Y nuestro trabajo es amar al prójimo. Amar al prójimo como amamos a nosotros. Primero amar a Dios, porque es el amor de Dios que nos promueve. Y podemos hacer todo esto con el amor de Dios. Y haciéndolo, estamos en el Dios. Gracias, muchas gracias, Kenneth. Y querida familia, queridos amigos y amigas, este video lo van a tener durante todo el tiempo que dure la promoción y seguramente durante mucho más tiempo. Este video va a estar por el momento en los dos sitios de la promoción, que son el grupo de Facebook, grupo privado, para poder chatear con tranquilidad. Grupo privado de Facebook, Cursos en Vivo Santiago Utopía, y también en nuestro canal de YouTube de manera privada. No todo el mundo va a tener acceso, como si tienen acceso, por ejemplo, al Evangelio del Domingo. A este video solamente tendrán acceso a aquellos que estén participando de la promoción. Esto lo hacemos para que la interacción de ustedes, querida comunidad, querida familia, con nosotros quede dentro de ese environment, que se dice en inglés, dentro de ese ambiente propio, familiar, cristiano, sin disturbios, sin polémica, sin debate. Ya ven que aquí nosotros somos muy cariñosos, muy bélicos, muy cariñosos con todos y aceptando que hay parte de verdad en todo. No hay necesidad de porque yo tengo un pedazo de verdad decir el otro no tiene la verdad. No, todos participamos de la única verdad, que es la verdad del Señor. Entonces, por tanto, te queremos decir que puedes pausar el video en cualquier momento. Ahora estamos hasta el final, estamos llegando al final de la grabación, pero llevamos casi 2 horas. El video lo puedes pausar, lo puedes ver, puedes tomar un pedazo, puedes comentarlo. Escríbenos, por favor, déjanos tus comentarios, ¿verdad? Tanto Kenneth como yo estamos aquí para tu disposición, para responder varias preguntas que nos hagan. Puede haber personas que nos hagan varias preguntas y la pregunta sea la misma y decidamos entonces hacer una grabación o un directo también. Se puede hacer a través del grupo, a través de nuestro canal de YouTube, como les decía con el video privado. El caso es que esto lo hacemos para ustedes. Por tanto, lo que ustedes nos pregunten, lo que ustedes quieran saber, lo que nos quieran comentar, nosotros con mucho agrado lo recibimos. Si hay algo que quieren decir por privado, que no quieren que la demás, que es algo quizás un poco más íntimo, use por favor el número de WhatsApp de Santiago Utopía. Estará apareciendo en cualquier lugar, lo pueden encontrar, el número de WhatsApp privado de Santiago Utopía, y con mucho gusto Kenneth y yo estaremos a su servicio dando la mejor respuesta que podamos dar a su inquietud. Y también recuerde que esta promoción Cursos en Vivo Santiago Utopía es como el aperitivo, el entrante para los cursos que estaremos brindando en un futuro próximo, que serán propiamente los cursos en vivo, valga la redundancia, de nuestra plataforma dedicada a la salud espiritual y a mostrar la belleza de la grandeza de la tradición ortodoxa. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que los cursos que daremos son los cursos los cuales tú nos preguntes lo que quieres recibir. Sí, esto no es una academia regular. No.
No, esto si no. quieres un papel, un certificado, te mandamos uno. Pero no. No se trata de eso. Lo que se trata es de brindarte a ti la mejor comprensión, las mejores herramientas, lo mejor de lo que Dios nos ha dado a entender a nosotros, poderlo compartir contigo y que tú nos digas entonces qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. Estaríamos dando estos cursos basados en lo que tú nos preguntes, en lo que tú nos quieras comentar y que nos digas, querido Santiago, querido hermano Kena, yo quiero que nos des un curso sobre los íconos de la Theotokos. Por ejemplo, los concilios, qué tema tan interesante los concilios. Querido Kena, querido Santiago, háblanos de los concilios y estaríamos recopilando esa información y ya preparando estos cursos en vivo para ti a través de nuestras plataformas, cursos gratuitos. Hay cosas en Santiagotopía que serán de pago, las iremos sacando poco a poco, pero esto no. Esto que tiene que ver con el crecimiento espiritual, con la transmisión de la fe. El Señor dice, dad gratis lo que gratis habéis recibido. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, siguiendo el mandato del Señor y dándole gratis todas estas cosas, todo este conocimiento que no es nuestro, un conocimiento que viene del Señor. Nosotros básicamente somos como unos intérpretes, unos transmisores, unos mensajeros, tratando de llevarles a ustedes la verdad de Dios, la gracia de Dios, el mensaje del reino de Dios, la salvación de Cristo y bueno, toda esta maravilla que nos llena de salud espiritual y nos hace, como decías, la teosis, nos hace vivir en Dios, vivir caminando constantemente hacia Dios. Bueno, gracias a todos y si hay preguntas, mándanos. Coméntanos, escríbenos. Como se dice en la calle, quémanos el teléfono con tus preguntas, con el teléfono de Santiagotopía, quémanos el teléfono, llénanos el chat del grupo, ¿verdad? El grupo privado, coméntale a los amigos. Sabemos, tenemos una hermosísima comunidad en el canal de YouTube. Y compártelo. Compártelo para que los demás se enteren. Tenemos una hermosísima comunidad en YouTube, pero no interactuamos entre nosotros. Hay como cierta frialdad a la hora de comentar en YouTube, pero ya dentro de esta promoción, dentro de este grupo grupo privado de Facebook, cursos en vivo Santiagotopía, sabiendo que este mismo video que está en YouTube como privado y que ahí todos los que están son los que somos ya más íntimos en la comunidad participando en la promoción, podremos interactuar entre todos y ya saludarnos. Hola Emilia, hola Ana, hay varias Anas con nosotros. Hola Sofía, también hay varias Sofías que han participado en nuestras promociones y así comentar entre nosotros y hacer crecer nuestra comunidad y que Dios nos siga bendiciendo y ayudando a seguir fortaleciendo en la fe, ayudando a crecer a nuestra querida comunidad hispanoparlante ortodoxa aquí en Santiagotopía. Y si no eres, porque esto también se publica en Cruz, en las páginas y en los enlaces de mi esposa, de Cruz Yamile, Cruz Yami, en muchos lugares, digamos, a mucho público, sobre todo mujeres. No importa si eres de la tradición bautista, si eres de la tradición evangélica, si eres de la tradición pentecostal, no importa de qué tradición cristiana eres o si no tienes todavía, no te has acercado. Dios lo hará seguro, porque Dios te está buscando como buscó a Samuel y buscó a Moisés y a todos sus elegidos. A ti también te está buscando y te va a llamar. No importa si aún no te has encontrado con Dios. Lo importante es que recibas esta gracia de Dios, esta bendición a tu modo, a tu estilo, a tu nivel, que lo recibas y participa. Ven con nosotros, suscríbete a los canales, suscríbenos, interactúa con nosotros en las redes sociales, sigue nuestros videos, nuestros contenidos, estate atento, mantente conectado con nosotros, que bueno, todo lo que hacemos es pensando en ti, en que sigas creciendo. Y bueno, pues yo por mi parte ya nada más en este video que decir. Gracias Kena, una vez más, gracias querida familia y muchas bendiciones. Nos vemos en el chat, nos vemos en los videos, nos vemos en los comentarios. Muchas bendiciones. Salud y paz.